Hola, buenas tardes. Tengo la fortuna hoy de presentar charlas con Juan, porque como todos saben, yo soy una mujer de mujeres y hoy nuestra invitada es una mujer muy especial, Romy Casanueva Cisternas. Eh, con ella vamos a hablar sobre los retos en la comunicación sobre lo nuclear. Bienvenida, Romy. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias por la invitación también. De verdad que súper agradecida del espacio, de poder hablar del tema de comunicaciones, que siempre es importante. Estamos muy contentos de tenerte. Bueno. Eh, realmente en este primer pedazo, yo y sé que nuestra audiencia también quisieran saber mucho sobre ti. O sea, tú eres periodista en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Sí. pues que tiene una gran tradición en el desarrollo de un programa de comunicaciones a lo largo del tiempo. He tenido la fortuna de conocerlo y de haber sido entrenada en algún momento allá. Pero cuéntanos tú cómo llegas al tema nuclear, cómo llegas a la comisión. Fue toda una sorpresa. La verdad es que me enteré que existía la comisión el día que postulé al cargo de periodista, cuando veo el concurso. Ahí dije Comisión Chilena de Energía Nuclear, me llamó la atención, no tenía ni la más remota idea de qué era. Postulé, quedé en el cargo, entré a trabajar y fue un mundo pero absolutamente nuevo. Venía a trabajar también en el sector público, pero del área de economía. Entonces llegar acá en que hablaban del neutrón, del átomo, del núcleo, era como, ¿qué es eso? Y de verdad que yo creo que todos los primeros meses, yo diría que los primeros 3 meses, fue duro, porque en realidad yo creo que si el público choca con todo esto tan técnico que es lo nuclear, también nos pasa un poco a la gente cuando entramos, tanta sigla, tanto acrónimo, tanta palabra extraña. Entonces, la verdad que yo creo que ahí es la primera lección que tenemos de justamente también ser un poquito más empáticos y empezar a hacer esa bajada también luego para el público. Así que el inicio fue un poco duro, pero la verdad es que con el tiempo me fui encariñando mucho con el tema nuclear, mucho con la institución, le tengo mucho cariño, me siento muy comprometida. Así es que así han sido 4 años que, bueno, casi 5 en verdad ya en enero, que llevo en la comisión, en el área de comunicaciones. Sí, es una extraña pasión, ¿no? La que nace en uno. Creo que de todos podemos contar un poco eso. Creo que al comienzo quizá nunca nos imaginamos terminar trabajando en esta área. Y creo que has tocado un punto que es importante porque, digamos, yo que me he desempeñado en el área técnica, a veces los técnicos somos muy celosos, ¿no? Sobre nuestros temas y eso dificulta un poco el tema de las comunicaciones. Pero digamos, de eso hablaremos un poquito adelante que desarrollemos el asunto. Hemos tenido aquí en charlas con Juan varias actividades en apoyo a Women in Nuclear, que me imagino que tú eres miembro activo. De hecho, tuvimos a alguna compañera tuya en uno de los programas que hemos hecho aquí. ¿Cómo ves tú eso? O sea, como una mujer que de todas maneras no vienes, digamos, del raigambre técnico, pero que estás totalmente involucrada en el devenir del tema nuclear de tu país. ¿Cómo ves este movimiento de mujeres en la energía nuclear? Bueno, justamente ahora venimos saliendo de una visita. Hace unas pocas semanas nos invitaron a un networking de mujeres ingenieras. Como Win Chile nos invitaron, asistimos y ahí mismo dejamos a las chicas invitadas a venir a conocernos para justamente para acercar lo que somos, para acercar lo que hacemos al ámbito de la ingeniería, que por supuesto es totalmente complementaria, muchas mujeres ingenieras acá en la institución. Entonces vino un grupo de mujeres que hoy día trabaja o que estudia en términos en temas de ingeniería en distintos ámbitos y vinieron a conocernos hoy día y se acaban de ir justamente. Entonces, en verdad, vemos un gran potencial. Eh, como institución tenemos una agenda de género, entonces la verdad es que el tema de Win Chile está muy alineado o pretendemos que esté muy alineado porque estamos desarrollando todo un trabajo no nuevo, pero estamos reactivando el tema. Hubo un momento en que estuvimos un poquito pausadas, lo estamos retomando justamente ahora. Entonces estamos alineándonos con la agenda de género que tiene la Comisión Chilena de Energía Nuclear y en ese ámbito tenemos un trabajo muy complementario por desarrollar
la agenda de género más bien está orientada a desarrollar políticas, planes, a implementar medidas dentro de la institución que logre equiparar esta cancha, como se dice, entre hombres y mujeres. Y por nuestra parte, como WIM, estamos mandatadas, si se puede decir de alguna manera, en dos grandes pilares. Por una parte, visibilizar el rol de la mujer, se desprende de dos objetivos. En el fondo, visibilizándola, de alguna manera queremos reconocer su trabajo, reconocer su rol en todo la contribución que tiene la industria nuclear para el bienestar de las personas, pero por otra parte también para atraer más mujeres al área, para poder despertar ese interés en niñas, en jóvenes, en mujeres, y que vean que hay una oportunidad en el área nuclear. Y por otra parte, dar visibilidad también a todo el tema nuclear. Entonces, no, la verdad es que hay un potencial gigante, hay mucho Sí. interés por visibilizar a la mujer. Entonces, no es un trabajo solo de mujeres en lo nuclear, es un trabajo en conjunto con mujeres en energía, con mujeres en ingeniería, con mujeres en minería también, que está muy de la mano con energía, Sí, al menos a nivel ministerial. sí, definitivamente la visión del mundo ahora es sistémica, ¿no? Mm. No hay una visión, digamos, hacia un solo frente. Bueno, pero esto me lleva a preguntarte, o sea, como periodista, ¿cuál dirías tú que son los principales frentes en los que se comunica en el sector nuclear? Digamos, así como hay diferentes áreas, ¿cuáles crees tú que serían como los frentes estratégicos de comunicación en este sector? Sí, bueno, por una parte tenemos todo el tema de I+D. Ahí es súper clave hablar de todo el tema de los proyectos, de las aplicaciones que se están desarrollando, porque de alguna manera es lo que nos permite hacia el público aterrizar todo esto súper áspero que de repente decimos que es la energía nuclear, con aplicaciones, con desarrollos, es la forma en que la gente logra visibilizar, así usamos la energía nuclear, así nos impacta en el día a día, con proyectos concretos. Entonces ahí es muy importante eso. Por otra parte, también tenemos, como en la institución, tenemos integrado la regulación, la fiscalización. Entonces, también es un área muy importante ahí toda la relación que se pueda gestar con los regulados, con todos los fiscalizados. Esa comunicación con el público también es súper clave. La comunicación en emergencia. Ese es otro gran mundo que también no, es imposible atender, pero que la verdad es que no se construye solo en una emergencia, uno la va construyendo en el día a día. Eh, Temas de seguridad, eso sí que es más que importante, en realidad cada cosa es súper importante, pero claro, el tema de seguridad, de poder transmitirle a las personas cuán segura es la energía nuclear, cuán segura es la industria, cuáles son las medidas de seguridad que tenemos en las instalaciones, de qué manera velamos porque no haya ningún tipo de daño para las personas, para el medio ambiente, para los trabajadores y trabajadoras. También son mensajes muy clave que van en esa línea. Claro, el trabajo de la generación de confianza, tanto en los usuarios como en la ciudadanía, que digamos es a quien se debe realmente el regulador, ¿no? A quien se debe el regulador, porque el regulador es la garantía de que todo está siendo operado de manera segura. Es muy importante. Pero bueno, como las dos sabemos, cosas pasan y a veces entramos en el área de nuestras comunicaciones de crisis. Mm. Y obviamente tenemos diferentes crisis, ¿no? Tenemos las crisis dadas por una emergencia que normalmente tiene un origen accidental, no intencionado, o tenemos una emergencia que también puede ser por un evento de seguridad física donde hay una mala intención. Al final, el efecto es el mismo, ¿no? El efecto nos lleva a la misma preocupación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo hacer para mantener a nuestro público informado, a Mm. toda esta ciudadanía a la que nos debemos, sobre esta situación de crisis que estamos viviendo, sin que la gente pierda esa confianza que hemos generado durante tanto tiempo? Tú dirías, si hay una estructura para la generación de la comunicación en esa circunstancia, y si la hay, pues danos un poquito una idea de cómo sería eso. Sí, bueno, antes de entrar en ese tema, sí me gustaría rescatar algo que comentaste y es esta confianza que se va construyendo. Eh, claro, efectivamente no la vamos a construir durante una emergencia, pero sí la vamos a poner a prueba de alguna manera en esa instancia. Entonces, en verdad, acá lo importante es el trabajo que hagamos día a día
con los distintos públicos que identifiquemos como prioritarios, como de interés, etcétera. El trabajo que hagamos en el día a día comunicando, interactuando, retroalimentándonos de ellos, porque de esa manera es que vamos a construir entonces este colchón reputacional que sí se va a poner a prueba cuando haya una emergencia. Entonces, claro, para efectos de una emergencia, por ejemplo, de una crisis, en nuestro caso lo que tenemos, contamos con un procedimiento de comunicación de crisis. ¿Qué es lo que hace este procedimiento? Viene a normar de alguna manera, a poner nombre y apellido a las responsabilidades de quién hace qué y en qué momento, que eso es muy importante. En el fondo, cuando tenemos una emergencia, no nos vamos a poner a pensar, oye, tú escribes esto, yo respondo esto. No, cada quien tiene que tener muy claro cuál es su rol dentro de la emergencia. Muy importante es tener backups también, tener personas de respaldo. Ya nos ha pasado, nos ha pillado en medio de vacaciones una emergencia, en medio de licencias, de bajas. Entonces, en verdad, es súper importante también tener backups, importante la preparación. Pero dentro de este procedimiento de comunicación de crisis, entonces, lo esencial es eso, tener definidos los roles, las responsabilidades, las tareas que cada quien realiza, en qué orden, en qué momento. Ahora bien, sí lo que podría decir un poquito en base a la experiencia que he tenido desde que entré a la comisión, no hay una receta única, diría. O sea, tenemos un procedimiento que de alguna manera es bien estricto y estipula todo esto que le comentaba, pero cada evento puede ser muy particular en algunas circunstancias y ahí mucho la experiencia es lo que va dictando la forma de actuar. Por ejemplo, siempre, a ver, si tengo que llevarlo a un ejemplo, si ocurre, a ver, lo más común, lamentablemente, que por suerte no hemos tenido en un buen rato, así que espero no llamar la desgracia, el robo de equipos de gamografía, por ejemplo. A veces la intención no es robarse el equipo, es, por ejemplo, robarse el vehículo que va portando el vehículo, lamentablemente está justo ahí y coincide. Entonces, claro, ahí lo que tenemos que hacer, lo que nos empeñamos es en dar la máxima difusión posible, de modo de entredisuadir a las personas que puedan tener el equipo para que lo abandonen en algún lugar sin que lleguen a intervenirlo de ninguna manera para no generar un daño. Y también un llamado a la población, a que si ven cualquier equipo, un vehículo con estas características, qué sé yo, a que puedan dar aviso. Por suerte la gente se involucra bastante bien. Así es que en ese sentido no tenemos problema. Pero claro, tenemos este procedimiento y sabemos que si pasa algo, sacamos comunicado de prensa, publicamos en las redes sociales, tenemos que estar reiterando permanentemente, no es que publiquemos una vez y 2 o 3 días después vamos a volver a reiterar. La gente tiene que ver que estamos preocupados por la seguridad de las personas, del medio ambiente. Claro. Entonces, la forma en que lo evidencian es que, oye, estamos aquí, y ese estamos aquí en el fondo es, se está buscando el equipo, estamos trabajando con X instituciones, etcétera. Pero, por ejemplo, también puede haber otro tipo de eventos. A ver, recuerdo perfecto, por ejemplo, hace un 2020, 2019, un incendio que hubo en las cercanías de uno de los centros nucleares. Por mi parte, me enteré del incendio por las redes sociales. Porque hoy día son súper clave las redes. O sea, pese a que los procedimientos dentro de la institución son súper estrictos y ocurre algo y la red se activa inmediatamente, incluyendo con comunicaciones. Pero las redes a veces van un paso más adelante. Entonces veo de repente que nos etiquetaban en publicaciones en que mostraban una foto, un incendio de lejos. Fue como, ¿qué está pasando? Y claro, eso de alguna manera viene, entre comillas, desordenar este esquema de saquemos del comunicado en paralelo a las redes. A veces hay que responder entonces por esa vía y luego preocuparnos entonces de generar el comunicado o en paralelo. Pero eso yo creo que es Ese, importante. ese universo que tú describes es un universo donde además empieza a haber una comunicación en situación de crisis dentro de la institución también. Además, O sea, es manejar un par de frentes complejos, porque también empieza la presión de la comunidad internacional. O sea, cuando el tema se te va a redes y en el control empiezan los países vecinos a preguntarte, empieza el Organismo Internacional de Energía Atómica a decir, bueno, pues cuéntenos qué pasó, pues porque obviamente su misión es más esa que otra. Sobre este tema, digamos, de cómo ustedes sacan, digamos, los boletines, por ejemplo, en el caso del robo de un equipo proyector para gamografía, yo supongo, pero que pues quisiera que tú nos le contaras a nuestra audiencia sobre eso, que va también como con unas indicaciones de prevención cuando el público de pronto pueda encontrarse con el material. Entonces,
Cuéntame. Sí, bueno, cuando hacemos comunicados de prensa, por ejemplo, o difundimos en las redes sociales, claro, lo que tratamos es de que cada publicación, o al menos las principales, porque hay algunas que son pequeñas actualizaciones más que nada, siempre vayan acompañadas con recomendaciones. Si lo ve, no se acerque, si lo ve, llame a tal número, si lo ve, no haga esto o haga tal cosa. La idea es justamente, claro, porque si no le recomendamos esto al público, le decimos que hay un aparato perdido, que se lo robaron, se extravió, lo que sea, tal hora, tal día, contiene esto, los riesgos que tiene, pero no le estamos diciendo, no estamos añadiendo ningún llamado a la acción de alguna manera. Entonces, es justamente incorporar estas recomendaciones también es una buena señal de que nos estamos preocupando por el público, de que queremos que si lo ven, hagan X cosas justamente para mantenerse a salvo o que obviamente se comuniquen con nosotros, pero también es importante eso. Y bueno, respecto de lo que planteaba al inicio sobre cómo podemos difundir a la comunidad internacional, en qué contexto se da, yo creo que ahí la primera respuesta que se me viene a la mente es, por ejemplo, sistemas como UCI, que es un sistema unificado de información del Organismo Internacional de Energía Atómica, en el que los países, los Estados miembros, notifican sobre eventos, incidentes, emergencias, etcétera, por esa vía y todo el resto de países miembros también se da por enterado. Entonces los países lo que hacen es que en la medida que van sucediendo actualizaciones de información, también lo hacen por esa vía. Y también, por supuesto, cuando se va a requerir algún tipo de ayuda, porque ya de alguna manera el país lo requiera, porque no cuenta con las capacidades, también esa puede ser una vía, ese sistema. Y Sí, otro sistema que también hay, que también me parece importante destacar, es una base de datos que también es del Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene que ver con tráfico ilícito, con incidentes, que también es una muy buena base, que yo creo que hay, si pudiera decirlo desde mi ángulo de comunicaciones, también, claro, aparte de reunir la información de eventos que han sucedido, también permite sacar muchas lecciones aprendidas a partir de la experiencia de los demás. Entonces creo que también es de mucha utilidad. y de todas maneras, sobre la base de datos de tráfico ilícito, es importante que nuestra audiencia sepa que los países también tienen como cierta libertad de sellar información, ¿no? O sea, que si hay alguna información que es estratégica para el país, puede ir sellada para el público, digamos, para la comunidad, ¿no? Eso se puede hacer. Digamos, la notificación tiene como dos áreas, digamos, un área donde está muy la descripción de lo que se ha perdido y otra área donde de pronto hay algunas cosas circunstanciales y eso que el país puede reservar, ¿no? Que a veces, creo que tú lo sabes, a veces en el tema de comunicaciones Mm. y quizá tú nos puedas ayudar a entender un poco eso, es también que en el momento en que se comunica una emergencia, un poco también se piensa que está en juego el prestigio de la institución. O sea, cómo comunicar que se entienda que esos son hechos que suceden, pero que no comprometen, digamos, el desempeño y el cumplimiento de la institución, ¿no? Porque a Mm. veces cuando se va a la gente le da miedo, ¿no? La gente dice, ¿qué tal que piensen que estemos haciendo esto? ¿Qué es lo primero que uno hace? Miren si esa gente sí tenía licencia, por Dios, por ejemplo, sí, ese tipo de cosas, ¿cómo se manejan, digamos, desde tu punto de vista como comunicadora, ¿cierto? Yo como técnica he vivido esa angustia, cuando uno dicen se robaron una fuente en no sé dónde, cuando yo era jefe de autoridad regular, yo primero lo que decía era, mándeme una copia de la licencia. O sea, como que necesitaba tener la tranquilidad de que yo había hecho todo lo que tenía que hacer, ¿no? Porque también está el goodwill de mi institución, ¿no? Sí, bueno, ahí que lo que es importante, yo creo que es volver al punto que hablábamos al inicio sobre la reputación que tenga una institución, que tenga una empresa, que tenga quien sea de que estemos hablando, porque en el fondo, ¿qué nos ha pasado? Por ejemplo, siempre va a haber temor de comunicar algo y va a haber resistencias a veces, pero la verdad, a ver, igual hay que evaluar caso a caso. No es que todo en cualquier momento vamos a ir y vamos a comunicar de inmediato porque de pronto podemos crear más alerta de la necesaria y de repente más bien necesitamos concentrar los esfuerzos en solucionar un tema que en tener a la ciudadanía preocupada por algo que en verdad tiene control y lo podemos controlar rápido. Entonces también es relativo, pero en general la transparencia sí es clave. Entonces, claro, en ese sentido, gozar de una buena reputación
de ser una institución que en general obra de manera transparente, es muy importante en este caso. Nos ha pasado, por ejemplo, en algunas emergencias en que ya, por ejemplo, este mismo equipo se lo roban y mucha gente, por supuesto, va a decir, pucha, pero es que son irresponsables, ¿por qué de nuevo lo roban? Y un millón de cosas que van a pensar en relación a la poca seguridad que piensan que puede haber. Pero también hay otras personas que también defienden un poco la causa y que dicen, no, yo conozco la institución, yo sé que trabaja con estas medidas de seguridad. Entonces, cuando ya otros empiezan a hablar por ti, creo que es como una estrellita, no, súper bien en ese sentido, pero claro, eso uno lo va construyendo en el tiempo. Y justamente estar presente, comunicando durante una emergencia, también ayuda mucho a ese objetivo, que la gente vea que ocurrió algo, nos hacemos responsables y estamos desarrollando todas las acciones que podemos para poder mitigar o para poder prevenir cualquier riesgo para la población. Y por eso es importante el tema de las redes. Bueno, en realidad todos los canales obviamente cobran mucha importancia en ese momento, hay que echar mano a todo, obviamente siempre priorizando dependiendo de qué es lo que está ocurriendo, quién es el público al que necesitamos llegar, pero en general tratamos de echar mano a todas las redes cuando ocurre algo porque necesitamos que la mayor cantidad de gente tenga acceso a esta información. Eh, y lo que le decía recién, no perderse. O sea, ya, yo publiqué ahora y es bueno estar actualizando, 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 aunque no diga mucho con la actualización, pero que las personas sepan que estamos preocupados, que estamos trabajando para resolverlo. De alguna manera, calma un poco las ansiedades de, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? No me dicen nada. Y si a la gente no le dicen nada, ese vacío de información necesita llenarlo. Y ahí es cuando pueden recurrir a fuentes que a lo mejor no son las más idóneas, a informaciones que a lo mejor no son muy precisas, pero porque necesitan llenar ese vacío de información de alguna manera para, me imagino que para tranquilizarse un poco, porque dependiendo de la situación puede generar ciertos Claro. estados de alarma. ¿Mm? O sea que si hiciéramos un pequeño resumen de todas las cosas interesantes que nos has dicho, entonces lo primero es que tenemos que buscar información que sea verdaderamente útil para nuestra comunidad. Debemos entregarla de manera oportuna. Tú Mm. acabas de referirte a eso. Debe ser cierta, así nos duela. Sí, debe tener un lenguaje entendible, claro, ¿cierto? Y adecuada para el público que la recibe, ¿no? Siempre tenemos Sí. como que ir, digamos, en un estándar medio de entendimiento. Sin embargo, hay un punto que a mí me parece, Romy, que quizá tú has experimentado esto, si lo has experimentado y quieres compartirlo a nosotros, sería bueno, y es que hay, a veces los medios se encargan de magnificar el problema y de generar una situación de temor en la población con la que también tiene que lidiar una persona que está, por ejemplo, en tu posición. O sea, entiende uno que la gente está movida, digamos, por la preocupación por la comunidad y demás, pero que al final termina teniendo un efecto negativo Mm. sobre lo que se quiere realmente informar. ¿Cómo han lidiado ustedes con eso? Sí, es súper frecuente porque al final de alguna manera magnificar estas informaciones es lo que vende para el público, es lo Sí. que va a llamar la atención, su atención. Entonces, en verdad, sí puede llegar a ser un problema. Nos ha pasado con temas no muy grandes, por suerte, a nivel de estos robos de equipo. Claro, por ejemplo, los titulares pueden llegar a ser del tipo, se perdió un equipo, que, no sé, está en peligro la humanidad, no sé, así han sido de repente a un nivel así descabellado lo que han titulado. Entonces, por supuesto, magnifica una situación a un nivel que no es tal. Por supuesto, hay un riesgo, no podemos ocultar eso, y hay una amenaza que también es evidente, pero no al nivel que lo manifiesta el medio. En ese sentido, lo que tratamos de hacer es estar presente con los comunicados. Dependiendo de la información, es que consideramos la posibilidad de realizar, por ejemplo, un desmentido, un comunicado o una acción con el medio concreto. Pero también, pero ahí va a depender mucho de la situación que estemos hablando, de qué tan errónea es la información, si hace más daño, por ejemplo, ir y hacer un desmentido, que de repente lo que vamos a estar haciendo en ocasiones es generar más alerta, más alarma, porque le estamos dando mucha atención a algo. Más suspicacia, ¿no? Claro, entonces también hay, en el momento, por eso le decía que no hay una receta única, depende mucho en el Sí, momento ir claro. evaluando. Lo mismo con los comentarios en las redes sociales, por ejemplo. Si una persona hace algún comentario que es más bien nocivo, negativo,
A ver, tenemos la política de tratar de responder todo. Eso nos importa mucho. Nos interesa no solo comunicar de una manera unidireccional, sino que conversar con la gente. Y conversar con la gente durante una emergencia lo es mucho más importante de lo que es en el día a día, porque la gente ahí tiene otro tipo de presiones, ansiedades, temores, incertezas que necesita justamente resolver. Pero claro, en el fondo, si la persona que comenta algo vemos que es una persona que de pronto ni siquiera es persona, a lo mejor quizás qué es lo que hay detrás de la cuenta, que tiene un seguidor, que no tuvo ningún tipo de alcance ese comentario, no hacemos nada con eso. Pero si vemos que es una persona que tiene muchos seguidores, por ejemplo, que puede tener un nivel de alcance muy grande, ese mensaje que tiró de manera errónea, ahí tratamos de hacer algo en eso y de ir respondiendo para que también las otras personas que puedan ver ese mensaje entonces también tengan nuestra versión sobre ese mensaje puntual. Sí, es Cosas de ese que tipo. en esa situación, y yo no sé si a ustedes les ha pasado, a nosotros nos pasaba que a veces había también como movilizaciones de los grupos ambientales que empezaban a ejercer una presión grande. eh, Nosotros incluso tuvimos situaciones de tener que resolver acciones legales, ¿no? De Mm. respuesta, donde se nos preguntaba sobre ciertas cosas. Y para nosotros, en mi experiencia, fue muy útil trabajar con el grupo de comunicaciones de mi institución, porque a veces nosotros somos muy planos, los técnicos, ¿no? Y a veces es bueno tener como un lenguaje, digamos, un poco más sensible a la comunidad que el que uno a veces tiene, porque para uno muchas cosas son obvias y aquí pues están involucrados los temas de efectos a la salud que son tan preocupantes, ¿cierto? Si las aguas van a estar contaminadas, porque la gente empieza a elaborar y elaborar. Eh, Hay un tema que a mí me interesa mucho tratar contigo y el tiempo está corriendo. Y es, yo sé que tú has sido una persona que ha manejado el tema de redes en la comisión. De hecho, en un ejercicio que participaste, hiciste esta afirmación. Dice, si buscas una respuesta efectiva, es necesario saber de redes sociales. Ujú. Esto, esto me lo encontré publicado en un reporte del organismo firmado por ti. Y es a partir del reporte que hace el organismo de un ejercicio en que ustedes participaron sobre comunicación en emergencias y este papel de las redes sociales y todo esto. Cuéntanos cómo funciona esto, Sí. si está disponible para que otros países lo vean. Cuéntanos de tu experiencia en esto, porque creo que esto es bastante novedoso, ¿no? Sí, la verdad es que en cuanto nos enteramos como equipo que existía este ejercicio, dijimos acá tenemos que participar y claro, efectivamente fuimos el segundo país que participaba, el primero de acá de la región, así que fue un trabajo muy colaborativo con las personas que estuvieron a cargo del ejercicio por parte del Centro de Incidentes y de Emergencias del organismo. Fue una experiencia muy enriquecedora. Pese a que fue un ejercicio que no era la realidad, digamos, la verdad es que pudimos sacar varias lecciones aprendidas y una de ellas, de hecho, fue la de los backups que le comentaba, de tener respaldo para todo. Ese día que participamos en el ejercicio, estábamos súper organizados. Uno de mis compañeros veía un tema, el otro de mis compañeros iba a estar, por ejemplo, a cargo de las notas, el otro iba a ver Facebook. Bueno, porque en el fondo esto es un simulador. Entonces, ¿qué Sí. hacíamos? Creábamos una emergencia falsa. Poníamos un escenario, nosotros mismos lo desarrollamos, un escenario ficticio, y el organismo lo que hacía con ese escenario ficticio era desarrollar una serie de mensajes que supuestamente representaban al público, comentarios del público durante una emergencia y que publicaban en plataformas de redes sociales, que era un simulacro, nada de esos mensajes eran reales. Entonces, estábamos muy organizados para responder por Facebook, para responder por Twitter, otro para hacer los comunicados y en el momento la cantidad de mensajes que recibíamos en una plataforma o en otra nos obligó rápidamente, ¿sabes qué? Olvidemos los comunicados y dediquémonos a responder eh, todos en Twitter, porque la cantidad de gente que publicaba en ese canal era lejos más que los de Facebook. Eh, entonces, la verdad es que tuvimos que ir reajustando nuestras tareas en el momento. En la realidad no es lo que pasa. Las redes sociales hasta ahora las maneja una persona, soy yo, al menos en la institución.
Bueno, si no estoy o necesito apoyo, igual siempre está el equipo que me puede respaldar, pero las manejo yo. Entonces, para bien o para mal, claro, tengo el control en ese sentido de la información, puedo controlar la forma en que le hablamos al público, porque es la misma persona que hay detrás. Entonces, en ese sentido, puedo manejarlo. Pero claro, en esta plataforma todos empezamos a responder y como era tan rápido, no nos podíamos coordinar en los mensajes, lo que era muy importante. Entonces, pese a que lo tenemos controlado en la realidad, durante el ejercicio sí me permitió darme cuenta que tiene que haber mucho, y que puede sonar súper obvio, pero que en el momento se nos olvidó, tiene que haber mucha coherencia entre lo que yo voy a publicar en una red, en la otra, porque el tono que cada quien usó era distinto, porque necesitábamos responder, pero en la realidad no nos podía pasar Quiero eso. preguntarte algo sobre eso. Eh, en estas comunicaciones en redes, tú, por ejemplo, trabajas, tienes un asesor técnico, alguien que de pronto te avala algo en el lenguaje, que te dice, por decirte, no pongas esta palabra porque mejor técnicamente va esta. Y sé que además estuviste hace poquito entrenándote en una escuela muy exigente, ¿no? Pero mi pregunta es, tú haces este trabajo de comunicación en redes, pero tienes, digamos, como esa asesoría de la parte técnica de tu institución. A veces sí, a veces no, depende del tema. Si voy a hablar de una visita o de una actividad de Sí, divulgación, de un tema que en realidad es mucho más controlable y que no representa ningún riesgo en que me equivoque con una palabra, no, lo veo y trato de hacerlo así porque las redes son inmediatas. Entonces, claro, sí. mientras más ágil pueda ser en ese sentido y más autonomía, mejor. Pero durante una emergencia, ahí sí que no. Ahí sí que tenemos que tener el visto bueno. Es que, ¿qué es lo que hago? En verdad, una vez que tenemos el comunicado de prensa listo, en el fondo ese es mi insumo para elaborar los mensajes que voy a tirar por redes sociales. Entonces, de alguna manera me aseguro de tener el comunicado al tiro, porque ese va a ser el insumo de información que voy a ocupar para una serie de mensajes a lo largo de toda la emergencia. Pero cuando tengo que desarrollar un mensaje nuevo o de un proyecto muy particular, por lo general lo veo con la persona que está a cargo del proyecto o del tema, Ah, pero ok. solo con esa persona. Entonces, para que diga, Ah, está no, bien, sí. está Ah, mal, no. Si usted quiere que algo no se resuelva, nombre un comité. claro. Sí, tiene que ser muy ágil. Bueno, Eso. ya digamos un poco terminando y agradeciéndote mucho tu tiempo. Tú sabes que esta plataforma y esta iniciativa está dedicada a la seguridad física de los materiales radioactivos. O sea, aquí nos ocupamos un poquito más del tema de la protección de los materiales contra los fines malintencionados. En ese sentido, tú como ciudadano o como una persona que hace parte de esta comunidad, ¿tú crees que esa amenaza es real de la que se viene hablando hace tanto tiempo? ¿Tú crees que es real esa probabilidad de que los materiales sean robados para ser usados con fines malintencionados? O sea, ¿Cómo ves tú eso? yo creo que la amenaza efectivamente es real, no podríamos negarla en ese sentido, pero finalmente con lo que sí me quedo son con todas las medidas de seguridad con las que se trabaja y con la que se prepara la industria ante el caso de cualquier eventualidad. Entonces, finalmente, claro, hay un millón de amenazas que pueden existir fuera, es verdad, pero a partir de ciertos hechos lamentables que han ocurrido en la industria, también ha habido mucho fortalecimiento de la seguridad, tanto la seguridad física, la seguridad radiológica, con la misma cultura de seguridad también, que se ha potenciado mucho. Entonces, en ese sentido, claro, si bien es cierto que la amenaza es real, también lo es mucho más cierto que están todas las medidas de seguridad que la industria toma, que cada instalación tiene para poder velar por esa seguridad. Entonces, afortunadamente, en ese sentido no tenemos hechos que lamentar, por suerte, pero claro, cuando preparamos, por ejemplo, para efectos de comunicaciones, tenemos que prever cada escenario. Entonces, cuando armamos los planes, porque una cosa que les comentaba era el procedimiento de comunicación de crisis, pero este es como un documento rector de alguna manera, es como si pudiéramos, Sí. no política, pero de alguna manera es como una directriz, si tuviéramos que decirlo, de cómo actuamos. Pero luego tenemos planes más específicos dependiendo de eventos puntuales que puedan ocurrir. O Y en sea, ese sentido hay que tener en cuenta esos escenarios también. ustedes cumplen a cabalidad con la GSR parte 7. O sea, tienen una estrategia de comunicaciones para situación de emergencia. Ya para cerrar, tú qué, en tu experiencia tan interesante,
¿tú qué recomendación le harías a nuestra audiencia? O sea, como te dije, yo sé que el programa de comunicaciones de la Sechen es grande, ha sido ambicioso siempre, eh, pero bueno, si yo estoy en una autoridad reguladora pequeñita o en una institución pequeñita o mediana, y quiero empezar, o sea, ¿tú qué dirías? Por ejemplo, yo después de oírte a ti, yo diría, no, pues tengo como que tener un community manager. Eh, ¿Cuál sería, desde tu experiencia, esa recomendación? Estas hojas de vida. Oh, sería lo ideal de los ideales tener un community. Es más, hay instituciones grandes, grandes, grandes que tienen equipos para redes sociales, ni Sí, siquiera una persona, equipos. No es nuestro caso, no es nuestro caso. Así es que hemos tenido de alguna manera que ir aprendiendo sobre la marcha. Sí hay que tener ahí mucho cuidado con la información que se publica, mucho cuidado con las respuestas, pero si tuviera que quedarme con un consejo, o sea, ideal tener un community, pero ya si uno no lo tiene, lo que sí creo muy importante, no tenemos que estar en todas las redes sociales, no es necesario eso, hay que ser muy selectivo en donde sí hay que poner los esfuerzos, sobre todo cuando no se cuenta con muchas capacidades, poner mejor el acento en una, pero lo que sí siempre recomiendo es la retroalimentación, la conversación con los públicos. O sea, valoro que una institución publique todos los días, 5 veces al día, 10 veces al día si quiere, pero si no va a responder ni un mensaje, por lo menos desde mi ángulo, sirve, pero a medias. Porque en sí, realidad para buscar información voy y lo claro. googleo. En realidad yo quiero El conversar. contacto tiene que ser contacto real. Claro, No, y exacto. respondiendo cuando amerite, no todos los comentarios a veces ameritan, pero cuando estimemos que sí, conversar con esas personas. Y sobre todo, como le decía recién, durante una emergencia, con mayor razón. Romy, muchísimas gracias por este interesante conversación que hemos tenido contigo. Espero poderte tener más adelante y que ahondemos un poquito más en estos temas que hemos visto como tan a la carrera. Muchísimas gracias y un abrazo grande desde Colombia para ti. No, a ti Rosita, muchas gracias por el contacto, como les decía al inicio, por la oportunidad y nosotros encantados de participar. Tenemos otras áreas en el equipo, así es que cualquier cosa que luego necesitemos hablar de educación, de vinculación, también están ahí mis compañeros disponibles para Seguro hablar que del sí. tema. ¿Mm? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazos. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que este ha sido un espacio excepcional en el que nos hemos aproximado a este tema tan complejo y en el cual debemos empezar a pensar con mucho más detenimiento. Los esperamos en nuestro próximo charlas con Juan, que va a ser postulación de eventos de seguridad física en evaluaciones de seguridad. Buena tarde para todos.